Probadme. ¿Qué quiere decir el comprobar? Den lo que yo les he dicho que den. Sean fieles a ello y vean si yo no abriré las ventanas de los cielos. Probadme. Traed todos los diezmos al alfolí para que haya carne en mi casa. Y probadme ahora con esto, dice el Señor de los ejércitos, si no te abriré las ventanas del cielo y te derramaré bendición que no habrá espacio suficiente para recibirlo. Traed todos los diezmos al alfolí se refiere al templo y los levitas bajo el antiguo pacto. Bajo el nuevo pacto se refiere al tipo cuando un alma es alimentada. Algunos dicen que la iglesia local es el alfolí donde debemos de dar, pero es incorrecto. En el sentido, los que proponen esto no entienden lo que la iglesia es realmente. La iglesia está compuesta por todos los miembros del cuerpo de Cristo, independientemente de quiénes sean y de dónde sean. No tiene nada que ver con el edificio, organización o institución religiosa. Es el mensaje que debe de ser apoyado, no la institución. La frase que pueda haber carne en mi casa tiene referencia al apoyo del sacerdocio en el templo de la antigüedad. El Señor no tiene tal casa en la actualidad porque Cristo cumplió todo eso, el antiguo templo, todo lo que el antiguo templo representaba, y Él ahora reside a través de la agencia del Espíritu Santo en el corazón y las vidas de todos los creyentes. En este versículo, el Señor nos invita a probarle. Probarle dice que traigamos todos los diezmos al alfolí para que haya carne en casa y probadme ahora en esto, dice el Señor. Es el único momento cuando Dios dice que nosotros les podemos probar. Él no tolera eso en nada más, pero sí lo hace con nuestro dar. Y piensen en lo que estoy diciendo, creo que es extremadamente importante. Probadme si yo no abriré las ventanas de los cielos. ¿Probadle cómo? Para ver si Él va a bendecir. Él dice, probadme, pruébenme, para ver si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición, hasta que sobreabunde, porque será tan abundante. Ahora piensen ustedes en eso, damas y caballeros. Así de importante es esto. Así de importante, así de vital, así nosotros tenemos que poner atención a lo que se está diciendo acá. Si Dios dice algo, y solamente en una circunstancia, en lo que tiene que ver con nuestro dar, nuestras ofrendas, nuestro apoyo a la obra de Dios. Probadme. ¿Qué quiere decir el comprobar? Den lo que yo les he dicho que den. Sean fieles a ello y vean si yo no abriré las ventanas de los cielos. Probadme. Es una invitación abierta, así que eso lo hace aún más pecaminoso y malo que un individuo esté ignorando el dar a la obra de Dios cuando Dios ha dicho que podemos sentir la libertad de probarme si no les voy a hacer exactamente lo que he dicho que voy a hacer. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sin paralelos. Y eso es realmente una promesa fenomenal, una promesa fenomenal. Sí. ¿Cuántos entre ustedes que me están viendo en este momento, ustedes han tomado la dirección del Señor en eso años atrás? Tal vez no lo consideraron de esa manera, pero eso era lo que estaban haciendo. Y tienen que admitir de que Dios les ha bendecido abundantemente. Y hay muchos entre ustedes que lo han hecho. Han probado al Señor. Y Él ha hecho exactamente lo que Él dijo que Él iba a hacer con ustedes. Y eso es abrir las ventanas de los cielos, etc. Así que para ustedes, no sé cuál es el porcentaje, probablemente es mayor, tal vez hay más de los que hacen, más que no hacen lo que Dios quiere que se haga, que aquellos que lo hacen, pero Él le está diciendo a ustedes que lo prueben, que lo prueben. Bueno, yo entregué diezmos tiempo atrás y no vi nada distinto. Sí. Usted esperó 24 horas, realmente hizo un buen trabajo. Y realmente sí probó al Señor 24 horas, tal vez. Damas y caballeros, usted realmente, Él no toma muy ligeramente ciertas cosas. Cuando Él nos dice a nosotros que lo probemos, yo creo que Él nos está diciendo que lo hagamos.
Sabe, hermano Suagra, la palabra en hebrea es bajá y tiene diferentes significados. Es maravillosa. Significa inspección, determinar la efectividad. Así que no solamente es probar, sino se está viendo la efectividad de esta prueba. También nos conlleva la Sí. idea de poder decir. Disculpa, John, repite eso, por He favor. dicho que la idea detrás de esta palabra en hebreo, baján, quiere decir que está determinando algo para determinar su efectividad. También lo podemos decir en este verso de otra manera, que ha sido probado después de la inspección y es encontrado o hallado ser digno. Así que se está inspeccionando su habilidad basándonos en su efectividad de su obra para producir lo que él dice que va a producir. Y el Espíritu Santo es quien dio esa palabra, Dio ¿no? la palabra. En otras palabras, cuando uno prueba, usted ha utilizado el ejemplo de los aviones, ellos los prueban y lo hacen rigurosamente, evaluándolos para ver la efectividad del avión y el valor para volar. Dios está presentando la línea aquí de lo que tenemos que hacer y está diciendo que ese es el área en el que uno puede inspeccionarlo a Él. Es una área en la que uno puede probar al Señor. Yo no veo ningún otro lugar, tal vez ustedes han visto esto y han encontrado, pero en la Biblia no nos da otro lugar para tomarnos la libertad de decirle al Señor, vamos a probarte. No. Bueno, la amonestación es la opuesta. No tentarás al Señor vuestro Dios. Sí, es. Y continúa. Adelante, adelante. Y bueno, la idea es que, y bueno, es de mucha importancia, suma importancia. Dios está pidiendo que probemos su carácter y veamos si Él o no, si Él hará. Hay que poner a prueba a ver si es un Dios de bendición o no. Un Dios que desea bendecir basándonos en las cosas que nos ha ofrecido. Y Él nos está ofreciendo que nos fijemos e inspeccionemos su carácter, lo cual es una bendición, un carácter de bendición, quiere bendecir, pero lo que el hermano Swagger es algo que tenemos que añadirle también. Dios no... Bueno, voy a decirlo de otra manera. El dar es comparado por el apóstol Pablo a algo similar como poner la semilla en la tierra. Sí. Nosotros no vemos siempre una cosecha inmediatamente. La primera cosecha llega y nos da la oportunidad de poder sembrar más semilla o de utilizarla toda. Así que todas estas cosas tenemos nosotros que hacer consistentemente. Darle al Señor es un estilo de vida. No solo es, bueno, yo voy a darle a Dios $100 y voy a quedarme viendo a su personaje, su carácter para ver si hace lo que Él dice que va a hacer. En mi caso, acabo de compartir hace un par de días que la primera vez que yo le di a Dios, y yo era completamente nuevo, no estaba probándolo de hecho. Y no habías dado nada Jamás nunca. le había dado nada a la obra de Dios. Y Dios, bueno, yo di $30 y bueno, inmediatamente en lo de 2 o 3 días de fuentes que yo no había reconocido, regresaron esos $300 para mí. Y Dios me estaba diciendo, yo soy un Dios de bendición, este es mi carácter, apréndelo. Pero no tenía que tenerlo eso cada vez que yo diera, no tenía que tener esa remuneración instantánea cada vez que yo le daba al Señor. Y creo que ese es un concepto importante porque el carácter de Dios ciertamente existe y está ahí afuera esperando que nosotros lo probemos, pero yo no voy a dar el día de hoy para probar su carácter. Ya has hecho eso. Correcto, Él ya se ha aprobado para mí. Y una vez más yo espero ver ese carácter exhibido en mi vida de alguna manera, de alguna forma. Lo he visto en mi familia, lo he visto como Dios ha tocado a mis hijos, Joseph y a todos los otros. Yo tengo una familia que está viviendo para Dios y un día en el que eso es bastante inusual, aún el ser educado en una familia cristiana es difícil. Yo cuento todo esto junto con el carácter de Dios, yo lo cuento como bendición. No solo es una bendición física, pero es el carácter de Dios bendecir. Cuando Dios trae algo a la vida de uno que viene a deleitar la vida, el alma, es una bendición y son muchas facetas cuando se trata de Dios, pero tenemos que, mire, yo creo que es importante, hermano Swagger, tenemos que ser consistentes, no solo hacerlo de una vez en cuando, sino ser consistentes y expresarle a Dios nuestro amor y nuestro deseo por Dios y las cosas de Dios consistentemente. Mire, yo sé, usted jamás lo ha dicho, pero yo me siento así que si usted me da un golpe voy a entender, pero la gente que se compromete a una iglesia local debe comprometerse a dar su diezmo y su ofrenda a esa iglesia local. Y yo siento que si la gente ha dicho, bueno, queremos ser parte del Centro Familiar de Adoración y usted es miembro de la Iglesia de Medios, el diezmo ni siquiera ser una duda, una cuestión en su mente. Si usted realmente es parte de lo que estamos haciendo aquí, no hay ninguno de ustedes que sea miembro de los medios que no debe estar pagando diezmos y ofrendas. Ahora, el hermano Swagger jamás lo ha dicho, pero yo muy a menudo he dicho que si toda persona que, junto con la congregación aquí en el Centro Familiar de Adoración, que nosotros somos dadores, lo sé. Yo sé, usted nos ha dicho eso en el pasado, que sin dar números o especificidades, pero si usted es miembro de la Iglesia de Medios y usted tiene una oportunidad perfecta esta próxima semana, por cierto, de probar la sinceridad de su amor y de su unión con esta obra,
yo no pensaría en pertenecer a una iglesia a la cual yo no pagara diezmo. Y si esta es mi iglesia, entonces aquí es donde eso se debe hacer, y no solo una ofrenda de vez en cuando, aunque es maravilloso, la gente debe hacer lo que hace, por supuesto, pero a lo que sea que yo me haya comprometido, hermano Swagger, ahí es donde, ahí, La gente pregunta, para ser miembro del centro familiar de oración, ¿qué hay que hacer? Y nosotros tenemos correcto, sí, decenas de miles. Y nos preguntan cuántos cuesta. Y no cuesta nada, no cobramos nada. El Señor no está en el negocio de los impuestos. Obviamente cuesta mucho dinero llevar esta señal a su hogar 24 horas al día, 7 días a la semana. Y, y la gente me pregunta, bueno, pero ¿y dónde debo yo de entregar mis diezmos? Mi respuesta siempre es de esta manera. Usted entrega sus diezmos donde es alimentado. Lo que le alimenta, lo que espiritualmente le alimenta a través de la palabra de Dios. Y usted tiene que ser la determinación de eso. Yo no lo puedo hacer, yo no le puedo decir. Eso está entre usted y el Señor. Y si usted no quiere dar un centavo a la obra de Dios acá, nosotros todavía estamos alegres de tenerle como parte de la audiencia de donde quiera en el mundo que esté. Y eso quiero que lo sepa. sí, pero una vez más, si yo le digo a usted, hermano Swagger, esta es mi iglesia, es la premisa que yo estoy ofreciendo. Bueno, y muchas personas dirían, hermano Swagger, pero es que si nosotros tenemos pocos ingresos, si usted empieza a dar aún un poco, Correcto. eso aumentará, yo le garantizo que aumentará. Así es. Y es lo que el Señor quiso decir cuando dijo, probadme. Correcto. Estoy diciendo esto para su beneficio. Digamos que usted gana $100 al mes, eso casi es nada hoy día, ¿no? En el dinero de la inflación, ¿no? No es nada, pero usted dice que le pide a las personas que den, aunque tienen que vivir sin algo, bueno, porque yo sé que Dios les va a bendecir. Exactamente. Si ellos dan porque aman a Dios, Él les bendecirá, Él bendecirá a esa persona. Sí, mire, yo trabajé en el Ministerio de Prisiones durante 8 años, y en el momento en el que yo estaba operando en las prisiones en Luisiana, los prisioneros trabajaban por 4 centavos por hora, tal vez 2 centavos Así por hora. es. Pero como resultado de todo eso, yo iba a la prisión de Angola todos los martes, estaba en Hunt todos los miércoles, los jueves, estaba en DCI, por sus siglas en inglés, y todas semanas durante muchos, muchos, muchos años. Y enseñaba y teníamos servicios. Algunos de los hombres pudieron entender la idea de ofrendar. Ahora ellos tienen 2 centavos por hora, 4 centavos por hora. Sí. Y yo era enviado al ministerio acá, pero yo recibía un diezmo de cheques, o un cheque de diezmos después de un mes de 10 centavos, 12 centavos tal vez. Pero usted no entiende, el hombre que enviaba eso no tiene ningún ingreso externo. Eso era mucho. No tiene nada. Y al principio yo pensaba, bueno, yo debo decirle mejor que se queden con ello, pero eso está mal, es incorrecto. Yo lo acepté, lo ponía en el ofrendero cuando entraba aquí a la oficina del Ministerio de Prisiones, y yo vi, y escuchen, hermano Swagger, una y otra vez, estos hombres regresaban y me decían, ¿saben? El otro día un pariente puso dinero en mi cuenta porque no tienen efectivo, entra a su cuenta, o si no, otra persona decía, ¿sabe? Yo no necesito esto, lo necesita usted, y era exactamente lo que yo necesitaba. O si yo estaba construyendo artes y maniobras o cosas, no sé, muchos no vendían y yo sí vendía, pero de alguna manera ellos podían recibir ingreso, y esto incrementaba, y uno se daba cuenta de que realmente no se trata de la cantidad, sino del principio. Así es. Esa Blanca de la viuda le trajo buena bendición. Pero es la cantidad, porque si una persona gana $1,000 al día y Eso, solamente da sí, $2. es correcto, pero nosotros estamos hablando del otro lado del espectro en ese momento, y lo que John dijo el otro día, como consejero de finanzas y como ministro, digo exactamente lo mismo. Usted lo acaba de decir, que si usted no siente como que puede diezmar, comience con algo. Comience con algo y sea consistente. El hermano Josh mencionó un presupuesto, y yo soy creyente fuerte en los presupuestos. Cuando yo aconsejo a la gente como pastor en su proceso de matrimonio, una de las cosas que yo hago en mi segundo negocio, en mi segunda visita, es ir a crear un presupuesto para las parejas jóvenes. Es importante porque el dinero puede separar a las parejas jóvenes mucho más que cualquier otra cosa, porque no saben cómo administrarse, pero en ese presupuesto uno puede crear el proceso de ofrendas. Y una vez más, el presupuesto no es un contrato, es una guía, así que uno lo puede ajustar de acuerdo a la necesidad, pero uno tiene que planear, y solo con planear o planificar algo
Eso, una vez más, va a probar el carácter de Dios. Eso le probará a usted que Dios es un Dios de bendición y que usted va a poder ver en el momento que usted comenzó. Y fue en Ageo. Desde este día en adelante, yo os bendeciré. Os bendeciré. Voy a leer esto en conjunto con lo que estás diciendo. Probadme en esto, dice el Señor de los ejércitos. Presenta un reto presentado por el Señor para que los hombres lo prueben sobre los diezmos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Eso habla de una cantidad sobreabundante. La misma frase, las ventanas de los cielos, se usa en Génesis capítulo 7, versículo 11, sobre el diluvio. Por eso nosotros estamos hablando de bendiciones sin paralelos. Ahora, el Espíritu Santo es quien usó esta palabra, probadme si no abriré las ventanas de los cielos. Entonces es la misma palabra que utilizó en lo que refería al diluvio. Ese diluvio fue abundante. Fue bastante humedad allí. Dios mío. Yo creo que eso está claro, ¿no? Pero Dios Correcto. quiere que usted lo pruebe. Y ustedes que no están dando a Dios, ¿por qué no hacen hoy el día de su decisión diciendo, Señor, yo voy a escuchar lo que tú dices? Desde este día. Desde este día, sí. No lo haga con la idea de que, bueno, yo voy a dar y me van a dar. Y si no me dan $1,000 por los $2 que voy a dar, se terminó esto. No haga eso. Usted entre a ser obediente con su fe en el Señor, creyéndole. Él no siempre paga en octubre, entienda, Correcto. o en febrero, o en marzo. Él sabe cuándo lo hace, él tiene su tiempo. Pero yo le garantizo lo siguiente, que si usted hace lo que él dice, va a haber algo diferente. Sí, no es un acto, es un estilo de vida. Lauren habló acerca del libro de Ageo, la idea de que desde este día en adelante, el Dios le dijo el día específicamente, pero en el verso 19 dice esto. Dice, ¿la simiente está en la granja o no? ¿O la simiente está en el granero? Así que uno tiene que tomar la semilla para que comience a crecer y tener que sembrarla. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Siempre he visto yo esto proféticamente. Dice, la higuera en el Antiguo Testamento siempre se refería a Israel. El granado se refiere a la iglesia, porque si se abre es una variedad de diferentes semillas encapsulado en un caparazón con el jugo que lo une a todo. La sangre de Cristo une a la iglesia en su cuerpo. Y el olivo se refiere a Israel restaurado en sentido profético. Así que aquí podemos ver la profecía de lo que el Señor tiene que producir. Nuestra cosecha de bendiciones que debemos buscar y esperar llega a su momento también. Pero tenemos que plantar, tenemos que ser preparados, estar preparados y listos para la cosecha. Tenemos que esperar la cosecha también para poder hacer llegar la cosecha. Y así como dijo Lauren correctamente, no siempre es bendición material, sino que son bendiciones, salvación de vidas de seres amados. Algunas personas que han estado esperando el bautismo del Espíritu Santo y algunos tal vez es sanidad. Yo he visto ese gran día en julio de 1997 cuando el Señor me sanó de un derrame. 10 días después del derrame, Dios me sanó. Y yo pienso en eso y digo, qué tesoro de bendición. No solamente tengo yo mi cuerpo funcionando correctamente, pero ahora le digo a la gente, hay que correr, aunque sean 12 pisos. ¿Por qué? Porque puedo. Y la emoción de saber de que uno no está paralizado, ¿qué precio me hubiera causado a mí o costado a mí? ¿Qué impacto le hubiera costado a la familia? Pero la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Así que las bendiciones llegan de diferentes maneras, pero tenemos que planificar. Y no digo ahora porque yo le di al Señor, sino por el estilo de vida, el pensamiento, el proceso correcto de pensamiento, la idea de que yo voy a sembrar mi vida, mi corazón, mi alma a quien Dios es y lo que Dios es, y a cambio Dios prueba su carácter, Dios va a honrar su palabra. Esto muestra lo que Dios va a hacer. Lee esto. Y reprenderé al devorador por tu bien, y él no destruirá los frutos de tu tierra, ni tu vid dará su fruto antes del tiempo en el campo, dice el Señor de los ejércitos. En la primera frase, el Espíritu Santo usa la palabra devorador. Luego utiliza el pronombre él, que simboliza una personalidad detrás de la destrucción, es decir, Satanás. Además, la palabra reprensión significa volver atrás o mantente abajo. Entonces, si fallamos en dar a Dios, el Señor proclama que no rechazará el devorador.
Esto dará como resultado los esfuerzos nuestros siendo destruidos. Dar a Dios significa lo opuesto. Los cultivos serán abundantes con los esfuerzos resultando en prosperidad. La última frase simplemente habla de la cosecha recogida abundantemente y que no se pierde. Adelante. Y todas las naciones te llamarán bienaventurado porque serás una tierra encantadora, dice el Señor de los ejércitos. La primera frase habla de las bendiciones del Señor como que son tan abundantes que otras naciones preguntarán la razón. ¿Ibas a decir algo? Bueno, solo quería añadir, porque Joseph presentó un punto anteriormente esta semana que tiene que añadirse aquí. Debe haber una ofrenda sistemática. Nosotros probamos el carácter de Dios, sin embargo, entre tanto Dios se está fijando de cerca en la mente y el corazón del creyente, el dador. Ese carácter también se está presentando, se está probando, así que nuestra motivación no es olvidar, aunque nosotros vivimos por fe y entendemos que son los principios de la palabra de Dios, la verdadera motivación del corazón tiene que ser un amor por Jesucristo y su obra. Eso tiene que ser, eso es lo que lo conduce a uno a querer presupuestar y es lo que lo conduce a uno a querer dar. Eso es lo que lo dirige a usted a sacrificar si el Señor pide o si, bueno, parece que fuese necesario para el creyente, algo que usted puede ahorrar para otra cosa. Es amor, es amor. Tantas personas lo hacen mal que ellos cuentan todo lo que tienen y si algo resta, no. La palabra dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Una de las grandes razones para la bendición de Dios y prosperidad sobre esta nación americana es porque nuestro gobierno permite el dar a la obra de Dios que sea deducido de los impuestos. Así que esta nación es la envidia del mundo. Si buscamos la razón, al menos una gran parte de ello, de eso lo que hemos dicho, Dios siempre honra su palabra. Él dice que si nosotros fuésemos generosos con Él, Él sería generoso con nosotros. Y todas las naciones te llamarán bendecido porque serás una tierra encantadora. El Señor dice en lo que refiere a dar la obra de Dios, que somos permitidos a probarle, es decir, ponerlo a prueba, para ver si Él cumple sus promesas. Para estar seguro, Él se aferra a cada palabra que Él ha dicho. Millones han testificado de la veracidad de estas grandes promesas. No se puede dar más que Dios. Amén. Aleluya. Y hay segmentos de personas que quisieran deshacerse de esa deducción de impuestos. Así es, así es. Cuando una persona viene a Cristo, literalmente entran en la economía de Dios. Ustedes deben de pensar en eso un momento. Entra en la economía de Dios, queriendo decir que no es la economía de los Estados Unidos, o Gran Bretaña, o Francia, o Rusia, o Suramérica, o cualquier otra cosa. Literalmente usted entra en la economía de Dios, que no está conectada al sistema de este mundo. Como resultado, ellos tienen la garantía de sus bendiciones. Es decir, si hacemos lo mejor que podemos para vivir una vida de obediencia, que significa poner nuestra fe y confianza exclusivamente en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Todas las bendiciones son hechas posibles por la cruz de Cristo. No debemos olvidar eso. En lo que refiere a su cuidado por nosotros, se nos dan grandes instrucciones y poderosas promesas. Nuestro Señor dijo, y continuaré citándolo, y lo vamos a hacer en un momento. Bueno, lo voy a decir de esta manera. Adelante, Dave, por favor. Dice, por lo tanto, no temas por tu vida de lo que vas a comer o de lo que vas a beber, ni de tu cuerpo de lo que vas a vestir. No se preocupen por estas cosas. ¿No es la vida más que la comida y el cuerpo más que la vestidura? La vida es más que cosas y el cuerpo físico es más que ropa. Esto el Señor nos está diciendo aquí, que Él abrirá las ventanas de los cielos y no tenemos que preocuparnos por ello. Recuerdo cuando yo...
grabé mi primer álbum. Francis y yo estábamos en camino a una reunión en algún lugar, no recuerdo en cuál. Esto fue ya en el 1958, creo, 58, 59, hace mucho tiempo atrás. Pasamos por la casa de mi primo, Jerry Lee Lewis. Él y yo nos criamos juntos, aprendimos a tocar el piano juntos, de hecho. Y él y Elvis Presley en el 1957-58 estaban peleando por la primera posición en el mundo del rock and roll. Y bueno, él me preguntó, y yo había estado allí por un día tal vez, me dijo, ¿por qué no grabas un álbum? Le dije, bueno, yo realmente no tengo el dinero para hacer eso. Es una de las razones. Y él me dijo, bueno, eso lo podemos arreglar. Y él buscó los músicos, llamó al dueño de Sun Records, que era en aquel momento uno de los estudios de grabación más conocidos del mundo, y se llamaba Sun Sound en ese momento, Sun Sound, y él nos dio el estudio gratuitamente. Y bueno, yo estaba a punto de prepararme para grabar y noté que algo no parecía que estaba bien. Y yo le pregunté a mi primo qué pasaba. Me dijo, bueno, es que la unión acaba de llamar y puedes cantar, pero no puedes tocar el piano porque tú no eres miembro de la unión de los músicos. Y era verdad, yo no era miembro de la unión de los músicos en ese momento. Y llamaron a todo el mundo posible para tratar de resolver el problema y nada, no cedían, no avanzaban en lo absoluto. Él casualmente tenía un invitado en su casa, un hombre y su esposa de Las Vegas, Nevada, y este hombre era un hombre muy amable, y yo había hablado con él bastante en los últimos días, y él era un hombre muy rico también. De todas maneras, él le gustaba la música cristiana por alguna razón, le gustaba. Y él me preguntó, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué están haciendo ustedes? Yo le dije, bueno, era que yo iba a grabar un álbum esta noche, íbamos a ir a grabar al estudio. Oh, sí, de verdad, le dije, sí, íbamos a hacerlo, pero me han detenido. La unión aquí de Memphis, Tennessee, ellos dicen que no puedo tocar el piano porque no soy miembro de la unión de los músicos. Y para mostrarle a usted cómo Dios trabaja y cómo Dios hace las cosas. Él me dijo, ¿qué dice usted? Le dije, bueno, que no puedo tocar el piano en el estudio cuando grabe, solamente puedo cantar. No puedo tocar el piano. Y él me dijo, ¿y ese es el problema que tiene? Le dije, sí, ese es el problema. Yo no sabía qué es eso, ¿no? No sabía que podía ser un gran problema, pero lo es. Él me dijo, deme 5 minutos. Yo lo miré y Jerry Lee lo miró y dijimos, sí, está bien, tome el tiempo que necesite. Y él entró a una habitación, levantó el teléfono y en unos 5 minutos salió de la habitación y me dijo, tiene el estudio, no tiene problemas, toque el piano todo lo que quiera. ¿Y cómo hizo él? Bueno, ¿cómo lo hizo? Bueno. El italiano vivía en Las Vegas y se trataba del sindicato. Es todo lo que puede. Exacto, ¿no? Y ellos controlaban todos los sindicatos en ese momento. Tal vez puede ser. El señor... usó en ese momento, así como usó aquel borracho que ayudó a tu papá. Es. Gloria a nuestro Dios. Ese es el Señor. Y me quiere decir que todo está bien ya. Olvídese del sindicato, de la unión. Usted puede tocar el piano. Es que nos dijeron que iban a cerrar el estudio. Así es. No solamente con el álbum de que estábamos nosotros, pero que no iban a poder grabar música en ese estudio. Eso dijeron, esa era la amenaza. Así que bueno, esa noche fui al estudio y grabé aquel álbum. Y el Señor lo usó para tocar a muchos corazones y vidas. Pero así es como Dios trabaja. Amén.
Si usted, damas y caballeros, si ustedes empiezan a pensar cómo Dios ha trabajado en sus vidas para ayudar, para bendecir, para sanar, para tocar, y tal vez hay algunos que dicen, bueno, el Señor no ha sido tan bueno conmigo. Dele la oportunidad. Dele la oportunidad. Cuando Él dice, yo reprenderé al devorador, alguien dijo el día de antes de ayer, eso quiere decir que Él va a evitar la enfermedad de su vida. Sí. Él le dará salud, que Él detendrá eso que bueno, alguien lo dijo, un error de lunes en la mañana. Sí. Cuando ese vehículo le afecta, usted tiene un accidente y tiene problemas más allá de lo que esperaba, ¿no? Así que Él evita todo eso. El Señor dice, yo voy a detener estas cosas. Yo reprenderé al devorador. Así es. Y el saber que el Señor está haciendo algo por mi bien. Amén, amén. Y Dios lo hará, lo corregirá, lo bendecirá. Quiero hablar de regresar a la palabra, o quiero regresar más bien a la palabra probadme. Probadme. Hay otra palabra que podemos utilizar aquí para explicar esto, y es la palabra experimento. Permítame explicar. Cuando yo estaba en la escuela, tomé una clase llamada química orgánica, y teníamos un laboratorio y teníamos que hacer una variedad de experimentos. Y antes de que hiciéramos el experimento, teníamos que escribir todos los pasos. Pero lo hermoso de todo es que por causa del experimento que estaba basado en probar y principios y el hacer cosas y probarlas. Sí, aunque, mire, este es lo hermoso de todo. Nosotros sabíamos que cada vez que hacíamos el experimento, el resultado iba a ser el mismo sin importar quién condujera el experimento. El Señor está diciendo, probadme. En otras palabras, yo lo hice para el hermano Swagger, lo hice para el hermano Larson. Ustedes deben esperar el mismo resultado. Si ustedes siguen los pasos del experimento, ustedes deben esperar el mismo resultado cada vez. Es repetible. Dios no se retracta. Si Él lo hizo por nosotros aquí, lo hará por aquel que está viendo, sin importar cuál sea la circunstancia. El resultado será el mismo. Así que prueben al Señor y esperen el resultado como el mismo que ha hecho para nosotros. Alabado Dios. Mencioné esto hace unas semanas atrás, pero el título de aquel álbum que grabamos esa noche fue Dios se llevó el ayer. Y me parece que ya han pasado, 10, 15 años. Suena el teléfono, lo contesté y el caballero dijo, este es el hermano Swagger. Yo no sabía quién él era. Dije, sí. ¿Cómo él consiguió mi teléfono? No tengo idea. Y él se presentó y me dijo, no sé si usted se acuerda de mí. Le dije, sí, lo recuerdo muy bien. Él era conocido como uno de los bateristas más reconocidos del mundo. Él tocó las baterías aquel día en ese álbum. Dios se llevó el ayer. Y él estaba llorando en el teléfono. Y él me dijo, el momento más especial de mi vida, lo que yo considero como el mayor honor, fue el tocar en ese álbum. Y a él no le pagamos. A los músicos no se les pagó nada. Ellos donaron su tiempo. Y cuando Dios hace algo, realmente va más allá y va más allá. Amén. Y yo oré con él aquel día, hablé con él. Fue un placer escuchar de él aquel día y no he hablado con él desde ese momento y antes de ese momento no había hablado con él. Pero él dijo, el momento más especial en mi vida es que tuve el privilegio de tocar las baterías en ese álbum. Y damas y caballeros, Dios, usted dice, bueno, pero él era un baterista de rock. Sí, pero Dios los ama a ellos también. Amén. Él ama a todo el mundo. Amén. Él le amó a usted cuando usted era inamable. Él me amó a mí cuando yo no era amable, cuando era imposible amarme. Ese es el Dios al que servimos. Y yo quiero orar en este momento y yo siento que el Espíritu de Dios, y yo no me alegraría si yo dejo que esto pase desapercibido, que no le dé a usted una oportunidad de aceptar a Jesucristo como su Salvador. Tal vez usted encontró este canal por casualidad, tal vez usted piensa que es un accidente, pero no es un accidente. Dios, Él le trajo a este lugar en particular y su mundo está a punto de cambiar. Ahora yo voy a orar la oración de fe y yo quiero que usted la ore conmigo. Los hermanos aquí le van a ayudar y yo quiero que usted crea eso con todo su corazón y usted será salvo. Oremos ahora. Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos. Yo vengo a ti. Vengo a ti.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis pecados. Pido perdón por mis pecados, La vida que he llevado. la vida que he llevado, Las cosas que he hecho. las cosas que he hecho. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname Y límpiame y límpiame con tu preciosa sangre con tu preciosa sangre de toda injusticia. de toda injusticia. Con mi boca Con mi boca yo yo confieso confieso el Señor, al Señor Jesús. Jesús. En mi En corazón, mi corazón yo creo yo creo que Dios resucitó a que Dios Jesús resucitó a Jesús de entre los de muertos. entre los muertos Y Él vive. y Él vive. En este momento, En este momento acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de como mi el alma. Salvador de mi alma. Y lo hago Y lo hago el Señor de mi el vida. Señor de mi vida. Y de acuerdo a su Y palabra, de acuerdo a su palabra, que no puede que mentir, no puede mentir, soy lavado, soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy perdonado, soy perdonado, soy salvo. soy salvo. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Aleluya, Dios. gloria a Dios. Alabado Dios. Te alabo, Señor.